Nunca antes alguien había reinado sobre un territorio tan grande y muerto tan joven. Por eso, su muerte y entierro son eventos cruciales en la historia antigua. Los sucesores de Perdico, Ptolomeo y compañía quieren triunfar como Alejandro Magno. Quieren ser como él, quieren ser muy, muy poderosos. Y ahora ven a esos generales a quienes una vez sirvieron como posibles obstáculos. Tal vez más personas han buscado la tumba y el cuerpo que cualquier otra cosa en la historia. Monumento que se dice que falta en Egipto. Este estancamiento de 2 años en el que nadie sabe qué sucederá. Y esto provoca uno de los robos más notables, si no el más notable, en toda la historia. Así, a principios del 323 a.C., Alejandro Magno, con 32 años, forjó uno de los imperios más grandes vistos, que iba desde Grecia hasta el valle del río Indo. Gobernó un territorio que probablemente era más extenso que el de cualquier otro gobernante en la historia antigua. Él vino a conquistar Grecia, por supuesto, además de Anatolia y Egipto. El Oriente Próximo, y se había adentrado en India no con mucho éxito, pero aún así había conquistado algo de territorio allí también, y en el momento de su muerte volvió a Babilonia. Estaba en el palacio de Nabucodonosor II allí, reinando sobre un imperio tan grande como el que jamás había existido. Es fascinante en los inicios hasta mediados de 323 a.C., los últimos días, la última semana de la vida de Alejandro. Hay varios relatos sobre lo que le pasa a Alejandro en este tiempo, pero hay un relato interesante que se mantiene en un par de nuestras fuentes de los diarios reales, y realmente empieza con este evento. Alejandro es la tarde de algún día, y uno de sus compañeros lo invita a una fiesta de bebida, la fiesta de bebida de Medeo de Larisa. Alejandro va a la fiesta a beber, se lo pasa bien. Luego vuelve a casa, se va a dormir, y al día siguiente le sale fiebre. Y en los días siguientes, esta fiebre se vuelve cada vez más intensa, y al final queda en su cama en el Palacio Real. Alejandro se queda mudo, y ya no puede dar más órdenes, ni hacer sacrificios, nada por el estilo. Está muy cerca de la muerte. En este momento, tienes a los soldados de Alejandro Magno, irrumpen en la sala, exigen ver a Alejandro. Alejandro, famoso por ello, los soldados pasan junto a él asiente, hace un gesto o algo así. Este reconocimiento silencioso de su presencia. Se han presentado muchas teorías sobre cómo murió Alejandro o cuál fue la causa de su muerte. Se han propuesto teorías sobre enfermedades, malaria, fiebre tifoidea. Pero también hay que recordar que Alejandro sufrió varias heridas graves durante sus campañas. Fue golpeado en la cabeza y el cuello por un proyectil de catapulta. También fue herido en el pulmón por una flecha en India. Así que quizás parte de la razón de su muerte prematura fue por todas estas heridas acumulándose, quizás combinadas con su fuerte consumo de alcohol. También podría haber un aspecto de duelo. Alejandro había perdido el año anterior a su compañero más cercano, su amante Hefestión. Hay una versión alternativa de los hechos en la que algo que bebió, quizás un vino sospechoso, lo llevó a sufrir durante unos pocos días, eventualmente en agonía, y esto conduce a su muerte. Se sospecha en ese caso que fue envenenado. Esto fue dicho por una familia en particular años después, intentando demonizar a un rival, a una facción hostil. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que decir, oye, tú asesinaste a Alejandro Magno? Pero la idea de que lo envenenaron no es cierta. De todos modos, parece que estuvo padeciendo algo durante unos días. Y en última instancia, el 11 de junio, hay un debate sobre si fue el 10 o el 11. Yo estoy más convencido de que fue el 11 de junio, en la tarde, temprano en la noche. Alejandro, rodeado de sus 7 subordinados más importantes, y da su último suspiro. Alejandro Magno ha muerto a los 32 años. Al morir, no había un heredero claro para su imperio, lo que generaba dudas sobre quién lo sucedería, si habría una sola persona que tomara todos sus territorios o si se dividirían. Y había varios postulantes. 2 de los más destacados son Perdicas y Ptolomeo. Cuando Alejandro muere,
Perdicas ocupa el puesto más alto entre los subordinados de Alejandro en Babilonia. La autoridad de Perdicas es tal tras la muerte de Alejandro que hay una historia, y creo que es verdad, que días antes de morir Alejandro, él está callado, pero hace algo muy significativo, porque le entrega a Perdicas su anillo de sello. De entre sus guardaespaldas se lo da a Perdicas. Esto no quiere decir que le diga: Perdicas, eres mi sucesor, sino que le dice: Perdicas, eres la figura más importante del ejército en Babilonia, es tu responsabilidad, es tu trabajo supervisar la sucesión de mi imperio. Ptolomeo, por su parte, estaba a su lado cuando Alejandro atravesó el desierto en Egipto, uno de los más peligrosos, quizás uno de los viajes más peligrosos que hizo en su campaña. Ambos tienen derecho a considerarse muy cercanos a Alejandro y son parte del círculo cercano. Ambos son líderes militares muy capaces por derecho propio, por lo tanto, son buenos candidatos para asumir. Pero ya que Alejandro ha hecho esto, entregando su anillo de sello a Perdicas, creo que ha dejado muy claro que Perdicas tiene más autoridad que Ptolomeo en el inmediato después de la muerte de Alejandro Magno. Y esto provoca rápidamente animosidad entre Perdicas y Ptolomeo. Poco después de la muerte de Alejandro Magno, se establece un acuerdo en Babilonia y Ptolomeo obtiene Egipto, un cargo de gran importancia estratégica. Perdicas es nombrado regente. Ahora, esto significa nominalmente que, dado que Perdicas es regente, Ptolomeo es subordinado a Perdicas. Al final, está por debajo del mando de Perdicas, pero Ptolomeo deja muy claro desde el principio, cuando es gobernador de Egipto, que no tiene intención de escuchar ninguna de las órdenes de Perdicas, ni de aceptar la autoridad de Perdicas. Él expande su control, asesina a su número 2, que era más amigable con Perdicas, por así decirlo, y comienza a fortalecer sus fuerzas. Así que, de inmediato, de 323 a 321, la enemistad entre Perdicas y Ptolomeo en Egipto se agrava. Alejandro muere en Babilonia y su cuerpo se queda allí por 2 años. Es curioso que la forma en que tratan el cuerpo de Alejandro después de su muerte parece influenciada por los egipcios. Su cuerpo está embalsamado, momificado, conservado como los cuerpos egipcios antiguos. También se coloca dentro de lo que nos dicen que es un ataúd de oro martillado, que nuevamente recuerda mucho a la forma egipcia de hacer las cosas. Ciertamente no la tradición macedonia de cremar el cuerpo. Es interesante pensar que de todos los lugares que Alejandro conquistó, sería Egipto el que influye en esta fase crucial de su vida y su historia, su muerte y entierro. Él estuvo en Egipto. Sabemos que quedó impresionado por la devoción del pueblo egipcio a sus dioses, así que quizás no sea tan sorprendente que Egipto sea tan influyente, especialmente cuando consideramos lo que le sucederá al cuerpo cuando eventualmente se mueva y encuentre un hogar más permanente. Ahora, debes recordar que Alejandro, tan pronto como muera, Ptolomeo y muchos de los otros generales, muchos de los soldados, lo consideran básicamente divino. Por lo tanto, Perdicas gasta generosamente en lo que transportará el cuerpo de Alejandro Magno a su destino eventual. Y esta es una creación como ninguna otra. Tarda 2 años en completarse, pero es básicamente este enorme e increíble carro fúnebre. Adornado con materiales preciosos de todo tipo, parece haber sido una especie de edificio clásico en sí mismo. Consiguen a los mejores artesanos del imperio, los mejores fabricantes de ruedas, para ayudar a crear esta increíble antigüedad, mausoleo. Existen descripciones muy detalladas en las fuentes clásicas y claramente era una parte crucial de los preparativos. Así que esta es la descripción del carro fúnebre que sobrevive en Diodoro, probablemente originalmente de alguien como Jerónimo de Cardia, un testigo ocular del carro. Y comienza su descripción con esto. El carro fue construido para reflejar la gloria de Alejandro. Comenzaron haciendo un ataúd de oro martillado, del tamaño adecuado para acomodar el cuerpo. Y llenaron el interior con aromáticos,
que tenían la propiedad de impartir un dulce olor al cadáver, y lo conservaban. Encima del ataúd había una hermosa tela morada, bordada en oro, al lado de la cual pusieron las armas del hombre muerto. Querían que la apariencia general reflejara sus logros en vida. Luego trajeron la carroza para llevar este ataúd. Tenía una bóveda dorada en la parte superior, cubierta de piedras preciosas. En el centro de la bóveda, en la cima del techo, expuesta al aire libre, había una palmera estilizada que tenía una gran corona de olivo dorada, que brillaba intensamente al ser iluminada por el sol, de modo que desde lejos parecía un rayo de luz. La carroza tenía 4 ejes, cada uno con 4 filas de yugos y 4 mulas atadas a cada yugo, totalizando 64 mulas. Cada mula tenía una corona dorada. Campanas doradas colgaban de cada lado y llevaban collares de piedras preciosas alrededor del cuello. No estamos seguros de cuándo, pero se estima que fue alrededor de agosto-septiembre del 321 a.C. El carro fúnebre se pone en marcha desde Babilonia y no va solo. Hay una escolta bajo el mando de Aridaeus, el comandante de Macedonia. El carro fúnebre avanza hacia el oeste, hacia el Mediterráneo oriental, y nos dicen que al acercarse a cada pueblo podían oírlo venir. Todas estas campanas que estaban en la mula, también en el carro fúnebre, anunciarían la visita, la llegada del carro fúnebre de Alejandro con mucha anticipación, pero también el resplandor, el destello de todo el oro, y se nos dice que las aldeas se vaciaban. Se vaciaban porque la gente salía a las calles para vislumbrar este carro fúnebre. Por lo tanto, este carro fúnebre, diferente a cualquier cosa que alguien haya visto antes, sorprende a todos los que lo miran. No está claro del todo hacia dónde se pretendía llevar el cuerpo de Alejandro en el momento en que salió de Babilonia. Ciertas fuentes nos dicen que Alejandro mismo había manifestado su deseo de ser enterrado junto al oráculo de Amón en el oasis de Sigua, en el desierto del oeste en Egipto. Este fue el sitio donde se proclamó a Alejandro como hijo de Zeus Amón hace un largo tiempo, pero Perdicas no tiene planes de que el cadáver se dirija a Sigua, porque ¿quién es el oficial macedonio más próximo al cadáver de Alejandro si se dirige a Sigua? ¿Por qué territorio debe pasar? El de su gran rival, Ptolomeo. Es su peor pesadilla si cae en manos de Ptolomeo. Ahora Perdicas quiere tener control del carro fúnebre. Lo desea con su ejército real en Pisidia, porque quiere llevar el carro fúnebre de regreso a las tierras ancestrales de Macedonia y enterrarlo con los otros reyes reales de Macedonia. Perdicas espera ser el verdadero sucesor de Alejandro. Además, ha recibido una propuesta de matrimonio de Cleopatra, la única hermana de Alejandro Magno. Así que volvería a Macedonia, quizás como el esposo de la hermana de Alejandro, recibido por la madre de Alejandro, dominando al medio hermano de Alejandro, dominando al hijo de Alejandro. Piensa en eso, junto con Perdicas enterrando a Alejandro en las tumbas reales en Frigia. Sería inquebrantable, sería invencible, sería el sucesor evidente. Por el contrario, Ptolomeo tiene intenciones bastante diferentes. Él, entendemos, no estaba interesado en apoderarse del imperio de Alejandro en su totalidad. Su intención era enfocarse en Egipto y en las tierras a su alrededor que quería reclamar. Una de las razones de su cercanía particular a Alejandro está relacionada con el tiempo de Alejandro en Egipto. Así que quizás fue en este punto que Ptolomeo decidió que este era su territorio. Si él puede ser quien asuma la responsabilidad final del entierro, se pone en una posición privilegiada como heredero de parte del imperio de Alejandro. Si logra hacer ese entierro en Egipto, eso le otorga a Egipto un significado especial en la historia de Alejandro y su sucesión, además de su propia historia. En resumen, eso le garantizaría a Ptolomeo el territorio que desea. Así que el principal objetivo de Ptolomeo en 321 a.C.
es asegurarse de que el carro fúnebre, el cuerpo de Alejandro Magno, no llegue a Anatolia Central, Turquía Central. En muchos aspectos no tiene opción, ya que sabe que si llega, Perdicas se hará demasiado fuerte y solo será cuestión de tiempo antes de que Perdicas lo traicione y lo eche, probablemente con una lanza, del control de Egipto. Por lo tanto, aunque tal vez al principio aceptó que enterrarían el cuerpo en Siwa, Perdicas no tiene intención de que sea así. Pero Ptolomeo ha predicho esto con muchos meses de anticipación. Ptolomeo ha estado coludiendo con figuras clave en Babilonia, particularmente Aridaeus, el hombre a cargo de la escolta, que independientemente de las órdenes que envíe Perdicas, él tomará el cuerpo, probablemente primero a Siwa, y finalmente irá a Egipto. Sin que Perdicas lo sepa, al enviar estas nuevas órdenes a Aridaeus, no tiene idea de que Aridaeus ya está en connivencia con Ptolomeo para llevar el cuerpo a Egipto, sin importar qué. Y esto provoca uno de los robos más extraordinarios, si no el más extraordinario, en toda la historia. Imagínate que eres Perdicas en este momento. Has enviado nuevas órdenes a Babilonia, a Aridaeus, para decirle que ya no llevarás el cuerpo al sur del Mediterráneo. No va a pasar por Egipto. Lo llevarás a mí en el centro de Turquía. Imagina el asombro. Cuando más tarde se entere de que Aridaeus se ha acercado a Siria, ha cambiado de rumbo y no va hacia el oeste. Se ha girado hacia el sur y ahora avanza por Siria. Imagina el pánico. La ira de Perdicas al escuchar que esta carroza fúnebre se está acercando peligrosamente a Egipto. Ahora, esta carroza fúnebre, incluso con la mejor suspensión, es realmente un mini templo sobre ruedas. No va a ir muy rápido. Perdicas, aunque está a cientos de millas al oeste, reacciona rápidamente. Junta una pequeña fuerza ligera con algunos de sus subordinados más importantes, hijos de un tal Andrómenes. Se llaman Atilus y Polimón. Y lideran una fuerza de rescate, por así decirlo, y corren a toda velocidad a través de Anatolia, cruzando las montañas Tauro y bajando por Siria. Ellos preparan esta carroza fúnebre y se aseguran de que se dé la vuelta y se dirija hacia Anatolia. Y llegan a la carroza fúnebre, pero son recibidos por un signo muy malo, porque para ese momento Ptolomeo ha predicho de nuevo el movimiento. En vez de esperar a que la carroza fúnebre llegue a Egipto, Ptolomeo ha reunido un gran ejército, posiblemente un ejército mercenario, y avanza hacia Siria. Él saludó la carroza fúnebre al llegar a Damasco. Las fuentes dicen que Ptolomeo llegó con su ejército para dar a la carroza fúnebre la bienvenida militar que merecía por el cuerpo de un gran conquistador. En realidad, fue probablemente solo para proteger sus ganancias de Perdicas. Y esto es lo que sucede. Llegan a la carroza, pero no pueden controlarla porque ha sido reforzada sustancialmente por el nuevo ejército de Ptolomeo. Se rinden y corren de regreso a Perdicas. En Turquía Central, para informarle, fallamos. El cuerpo, la carroza fúnebre, está actualmente en camino a Egipto. Vas a tener que enfrentar esto. Es un golpe enorme. Sabemos que Ptolomeo tiene la intención de llevar el cortejo fúnebre a Egipto. Finalmente lo lleva a Menfis. Hay varias razones por las que podría haber elegido Menfis para esto. Es la capital de Egipto. También estaba fortificada y eso es importante porque Ptolomeo probablemente anticipaba que enfrentaría resistencia. Perdicas lo alcanzaría al final, lo que casi pasó. Es interesante que nunca volvamos a escuchar sobre esta increíble carroza fúnebre, porque realmente resalta cómo, sí, aunque esta carroza fúnebre era increíble, con todo ese oro y esfuerzo, el verdadero tesoro era el cuerpo mismo. Incluso en el momento en que Ptolomeo llegó a Menfis, no estaba a salvo, y de hecho sabemos que Perdicas persiguió a Ptolomeo hasta Egipto. Ptolomeo, al hacer esto, ha tomado la piedra angular, la ha arrancado del plan de Perdicas para sus propias ambiciones imperiales de regresar a Macedonia para enterrar el cuerpo de Alejandro Magno. Para Perdicas, necesita reaccionar y va a reaccionar. Va a Egipto de inmediato
Ptolomeo debe ser tratado. Así que Perdicas llegó, en la parte noreste del país, en la ciudad de Pelusio. Llegan a Pelusio, la puerta de Egipto, en la rama más oriental del delta del Nilo. En un lugar donde una de las ramas del Nilo se dispersa en el mar, solo para encontrar que había una guarnición fortificada que lo enfrentaba. Por lo tanto, tuvo que navegar por esta rama del Nilo para buscar otro lugar para cruzar. Intentó cruzar el río en la región de otra ciudad llamada Tanis, pero nuevamente encontró oposición. Al final, llegó a Memphis para intentar cruzar allí. Frente a Memphis, si miras el mapa, sobre todo los antiguos, hay una gran isla. Así que aquí decide que va a cruzar, va a llegar a Memphis y va a obtener el cuerpo. Pero todo sale muy mal. Perdicas empieza a cruzar. Es más profundo, la corriente es más rápida aquí. Así que para solucionar el problema, coloca elefantes, sus elefantes, río arriba para disminuir la corriente, para facilitar el cruce. Y esto funciona muy bien al inicio. Así que unos 2.000 a 3.000 de sus soldados macedonios, sus veteranos, sus tropas clave, logran cruzar a la isla. Lo que no saben, lo que pasa bajo el agua, ya que los elefantes están removiendo el suelo al pisotear río arriba. La tierra se está desplazando, el río se hace más profundo, la corriente se acelera y pronto el cruce ya no será un cruce. Es muy rápido, es muy peligroso. Ahora tiene esta pesadilla. Su ejército está dividido, parte en la isla. La otra parte está con él en la orilla del este. Y luego ve otro problema, porque ve el ejército de Ptolomeo acercándose, y así toma esta decisión catastrófica. Ordena a sus soldados en la isla que naden de regreso. Ellos obedecen, entran en la corriente rápida, y miles, tal vez hasta 2.000, se ahogan. 1.000 de ellos sufren el peor destino de todos, porque son enviados corriente abajo, son devorados por cocodrilos. Las fuerzas de Perdicas, habiendo hecho un viaje muy largo y arduo desde Babilonia hasta Egipto, comenzaban a desmoralizarse. Perdicas no pudo contentar a sus tropas para que no lo mataran. Los comandantes de Perdicas deciden, ya basta, van a su tienda y lo asesinan. Así que hicieron el trabajo de Ptolomeo. Para él al final. Es el final de Perdicas. Ahora que la amenaza de Perdicas ha sido finalmente neutralizada, Perdicas ya no está en la imagen. Ptolomeo puede enfocarse en dar sepultura al cuerpo de Alejandro. Ptolomeo, habiendo derrotado a Perdicas, el cuerpo es ya su posesión, con toda la provincia y toda la región de Egipto. Así que no se exige la entrega del cuerpo, ahora está con Ptolomeo en Egipto. Y lo interesante es que ni siquiera hay una demanda para enviar el cuerpo a Siwa, al oráculo de Zeus Amón en Siwa. Simplemente se quedará en Egipto, en posesión de Ptolomeo. Esto implica que Egipto tendrá un papel crucial en la historia de Alejandro y en el mito de su imperio desde este punto en adelante. Las fuentes indican que el cuerpo fue sepultado en Memphis. Lo más probable es que estuviera enterrado en un lugar como Saqqara. Hubo un interés repentino en esta sección del cementerio, quizás a inicios del periodo ptolemaico. ¿Por qué habría un repentino aumento de actividad constructiva en un área? ¿Que es un cementerio conectado con Memphis en la época de la muerte de Alejandro o por ahí en esta zona? ¿Puede ser que esto sea porque aquí fue enterrado el cuerpo de Alejandro? No podemos saberlo, pero eso es lo mejor que tenemos en términos de evidencia arqueológica. Y es muy interesante aquí, una parte increíble de la historia, que creo, se discute, pero yo creo. Hoy podrás ver en el Museo Británico que hay un sarcófago vacío de Nectanebo II. Nectanebo II fue el último gobernante egipcio nativo de Egipto. Fue desterrado por los persas, donde se exilió alrededor del año 342 a.C. Así que unos 20 años antes de los eventos que discutimos ahora. Pero murió en el exilio. Sin embargo, ellos hacen sus sarcófagos antes de morir. Así que este sarcófago vacío estaba allí en Memphis. Y Ptolomeo, él es uno que ve oportunidades. Él piensa, ahora, si coloco el cuerpo de Alejandro en el sarcófago vacío de Nectanebo II,
eso ayuda a generar nuevas historias, que eventualmente aparecen de que Alejandro es en realidad el hijo de Nectanebo II. Por lo tanto, Alejandro, al tener este enlace directo con el último faraón nativo, que ayudará a consolidar el dominio de Ptolomeo sobre esta increíble tierra muy importante e histórica en el sureste del Mediterráneo. Lo curioso es que cuando fue visto por viajeros europeos en tiempos modernos, la historia local, el mito, decía que era la tumba de Alejandro, aclarado que era el sarcófago de Nectanebo. La historia de la tumba de Alejandro fue rechazada, pero esta conexión mítica entre Nectanebo y Alejandro hace que no sea completamente imposible que ese sarcófago estuviera en Memphis cuando Ptolomeo buscaba un monumento adecuado, imponente, incluyendo un sarcófago para el rey, y que quizás el cuerpo, incluso si solo fue temporalmente, estaba descansando en ese sarcófago. Los hechos de Pérdicas y Ptolomeo inician las guerras de los sucesores, un periodo muy tumultuoso de la historia antigua. Algunos lo comparan con Juego de Tronos, pero básicamente, mientras estas guerras ocurren en otras partes del imperio, Ptolomeo se queda en Egipto. Y es más de 20 años después, como al inicio del siglo III a.C., que Ptolomeo traslada el cuerpo de Alejandro de Memphis a su nueva capital, Alejandría. La historia más plausible, pienso, es que el cuerpo estuvo temporalmente en Memphis y luego fue movido a Alejandría. Estuvo durante un tiempo en una tumba dedicada enteramente a Alejandro hasta la época de Ptolomeo IV, cuando se construyó este nuevo mausoleo, que fue levantado para alojar a varios reyes. Si esto es correcto, debemos asumir que Alejandro fue sepultado 3 veces en diferentes lugares de Egipto, una en Memphis y 2 en Alejandría. Las mejores descripciones que poseemos de cualquiera de estas tumbas están relacionadas con este mausoleo, el tercero de los 3, el mausoleo edificado por Ptolomeo IV. Era un monumento visitable, no estaba oculto ni sellado. Los cuerpos estaban en exhibición. También sabemos que era posible ver el cuerpo de Alejandro y que esto parecía ser el principal atractivo. También se dice que este mausoleo estaba en el área del palacio en Alejandría. Por desgracia, no queda suficiente arqueología de la Alejandría tolemaica para que podamos tener claridad sobre qué edificio estaba dónde, y nunca ha sido posible identificar un solo indicio del mausoleo mismo, tal vez incluso en la actualidad, que algunas partes han sobrevivido y están ocultas bajo, probablemente una carretera muy ocupada que va por la costa de Alejandría. Pero hasta que inventemos nuevas técnicas que nos permitan ver debajo del concreto y el asfalto, no tenemos rastro de esta tumba. Hay muchas teorías sobre el destino del cuerpo de Alejandro Magno. La más creíble es que en ese tiempo fue el crecimiento del cristianismo. Y sabemos que muchos grupos cristianos primitivos a veces físicamente incendiar y destruir sitios paganos. Y hay que recordar que la tumba de Alejandro también era un lugar religioso, era un lugar de peregrinación pagana. Así que tiene sentido que la tumba de Alejandro también fuera destruida cuando los cristianos destruyeron el Serapeo a finales del siglo IV después de Cristo. También hay otra posibilidad de que los cristianos, en ocasiones, destruyeron edificios paganos. Aunque también a veces los transformaban en templos. Y existe una famosa historia de que el cuerpo de San Marcos fue posteriormente sacado de Alejandría por comerciantes de Venecia. Y hoy se encuentra en el centro de Venecia, muy expuesto al público. ¿Podría ese cuerpo ser el de Alejandro Magno? ¿Quién sabe? Quizás. Siempre que hay un descubrimiento espectacular de una tumba o un monumento funerario en Alejandría, la primera pregunta suele ser, que la gente se pregunta es,
¿Podría estar vinculado a Alejandro Magno? Así que hace un par de años descubrimos un sarcófago monumental debajo del bloque de pisos que acababan de demoler y estaban reponiendo los cimientos. Era, en efecto, un sarcófago monumental desconocido de la época tardía o de los primeros Ptolomeos. Era exactamente lo que estarías buscando y también estaba sellado. Se levantó la tapa del sarcófago y resultó que contenía 3 cuerpos y muchas Siwaj. Ciertamente no es la tumba de Alejandro Magno, pero solo demuestra que la gente sigue tan emocionada por la posibilidad de que pueda ser encontrada, que es lo que todos quieren saber. ¿Es la tumba de Alejandro? Hasta ahora no lo ha sido. No puedo pensar en muchos proyectos arqueológicos potenciales en Egipto en los que preferiría estar involucrado si hubiera financiamiento y la oportunidad de ver bajo las calles. No tengo ninguna duda de que hay mucha Alejandría tolemaica todavía debajo de la ciudad moderna. No sé si la tumba de Alejandro estará allí. Valdría la pena arriesgar mucho, si quieres, por la posibilidad de encontrar esa tumba. ¿Qué tan especial es que se dispute un cadáver en este momento increíble, esta historia increíble? Hay ejemplos interesantes en la historia de figuras consideradas grandes hombres, sobre todo por sus contemporáneos, donde sus restos, tras su muerte, son igual de importantes para quienes los rodean, como la persona misma cuando estaba viva. Y un ejemplo clave aquí, creo, es la figura de Napoleón. Murió en Santa Elena, pero más tarde su cuerpo fue devuelto a Francia y la tumba que ahora se ve en el centro de Francia. Y es realmente este énfasis en cómo estas figuras pueden ser importantes muertas, como lo fueron vivas. Creo que la historia de la muerte y el entierro de Alejandro refleja mucho la importancia e influencia sin precedentes que él tuvo en su tiempo. Nadie había reinado sobre un territorio tan grande y luego murió tan joven. Puedes pensar en paralelismos de otros lugares donde probablemente habría habido más claridad sobre quién iba a asumir el poder, mientras que en el momento de la muerte de Alejandro no había ninguno. De ahí este estancamiento de 2 años donde nadie sabe qué va a pasar. Y la muerte y el entierro, el cómo, el dónde y el quién, son cruciales para lo que sucederá con el imperio de Alejandro, y eso es crucial para lo que pasará en el mundo conocido en ese tiempo para las generaciones futuras. Por lo tanto, su muerte y entierro se encuentran entre los eventos más significativos de la antigüedad.